el seminario de liberación. Estábamos en la base teórica para la liberación. Y la pregunta que empezábamos hoy es la segunda parte y es ¿por qué es necesaria la liberación? Y tenemos dos motivos. El primer motivo es sanar a la iglesia. Es el primer motivo. La sanidad o la liberación, en este caso, como dijo Jesús, es el pan de los hijos. Jesús le dijo a una mujer sirofenicia de nación extranjera, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, hablando de la liberación, porque ésta le rogaba que sanara a su hija que tenía un espíritu inmundo. O sea, la hija estaba poseída por un demonio y la madre le pedía a Jesús que la liberara. Y Jesús le dijo, tú no eres israelita, tú no eres de los hijos de Dios, no es para ti la liberación. Pero como ella insistió, entonces Jesús tuvo misericordia y la liberó. Entonces, una de las cosas que nos enseña es que la liberación primeramente es para los hijos de Dios, es para la casa, primeramente para nosotros. ¿Cómo pretendemos nosotros liberar a los demás si nosotros posiblemente estemos atados? Así que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, es menester y es necesario que seamos libres, que estemos libres para poder libertar a otros. Es como cuando alguien se está ahogando en el mar. Y si se está ahogando, ¿cómo puede salvar a otro que también se esté ahogando? Primero necesita estar salvo y después podrá salvar a otro. Podemos ver a un socorrista en el mar salvando a otro, pero el socorrista no está en peligro de ser ahogado. Él tiene un riesgo, pero al mismo tiempo él está a salvo. Está en control, no está alterado, tiene confianza, está nadando, no tiene ningún daño y lleva también su chaleco o lleva su flotador para ayudarle al otro y entonces lo extiende, pum, y tiene también las herramientas para poder rescatar a otra persona, bien sea con cosas o con los brazos, le da la vuelta, lo agarra y se lo lleva. ¿Vale? Entonces, de alguna manera nosotros somos así en el mundo, somos enviados a libertad, pero nosotros primeramente nosotros. Se preguntará usted qué es esto de sanar a la iglesia. Bueno, yo diría que la iglesia ha trabajado mucho sobre el tema de la salvación, se ha predicado salvación para todo el mundo, se ha predicado arrepentimiento, se ha predicado también algo sobre la sanidad y se ha ministrado algo de sanidad. No toda la iglesia evangélica o la iglesia cristiana en todo lugar ministra sanidad, pero muchos sí. Y se ha predicado o ministrado algo sobre liberación, hablando o definiendo la liberación como echar fuera demonios. Cuando hablamos de la liberación estamos hablando de eso, echar fuera demonios. Por lo tanto, la Iglesia ha recibido almas nuevas, pero no se ha preocupado en completar sobre estas vidas el ministerio que Jesucristo nos ha dejado. La gran comisión en Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí cómo se ha predicado el Evangelio. Muchos hermanos han ido a muchos lugares del mundo, han recorrido partes de países, partes del mundo para predicar el Evangelio. Y los que han creído y han sido bautizados han recibido a Cristo en su corazón y son salvos. Y el que no ha creído ya ha sido condenado. Dios tenga misericordia.
Y vemos también cómo en el versículo 18 al final, la última frase dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y algunos se han dedicado a esto también, a poner las manos sobre los enfermos en el nombre del Señor Jesús y ministrar sanidad. Pero, como estábamos viendo, no todos los hermanos o no todas las congregaciones se han dedicado a echar fuera demonios. Algunas se han dedicado a eso y otras muchas se han dedicado también a buscar la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, aunque no todas tampoco. Entonces vemos que el ministerio, la obra menos efectuada, menos llevada a cabo, es echar fuera demonios. Y es algo sorprendente, porque cuando Jesús estuvo andando en la tierra, echó fuera muchos demonios. Los apóstoles echaban fuera muchos demonios. Y ahora la pregunta es, ¿ya no hay demonios? ¿Ya no hay demonios? ¿Hay demonios en unos países y en otros países no? Los demonios están en todo lugar intentando atormentar a toda persona y a toda criatura, porque odia a la criatura, porque está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues tenemos que hacer un poquito más de énfasis en eso. Es cierto que en este último tiempo podemos experimentar o ver un incremento de las iglesias, de muchos hermanos, buscando el poder de Dios para sanidad y liberación, pero aún no ha llegado a lo que tiene que ser. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vale? Aquí nos dice, en el versículo 2, en la última frase, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que hay un espíritu que está operando en todo el mundo. Y es el espíritu que opera en aquellos que desobedecen la palabra, que no quieren creer a la palabra, que aún no andan conforme a la palabra. Y dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás y está hablando de los demonios que están operando. ¿Cuál es el plan del diablo? Al diablo le da lo mismo que nos llamemos como nos llamemos, que tengamos el color de piel que tengamos, que seamos de donde seamos. A él le da exactamente igual. Lo que él quiere es que nosotros no alcancemos a Dios. Lo que él quiere es que no haya reconciliación entre Dios y nosotros, que nosotros no andemos con Dios, que nuestros pecados no sean perdonados. Lo que él quiere es que nosotros nos muramos en el infierno para siempre. Incluso a veces engañando y llevando a las personas a ciertas religiones, incluso haciéndoles sentir que son buenas, pero alejados de Dios. Mientras mantenga a la persona alejada de Dios, el diablo está feliz, está contento. Que practique la religión que quiera, como quiera, incluso cristianismo. Pero si no se acerca a Dios, está todo bien. Y dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que todos hemos sido influenciados en alguna manera, en algún tiempo, por un espíritu para desobedecer la palabra. Ahora hablaremos un poquito más sobre eso. Juan capítulo 15 y versículo 3, Evangelio de Juan capítulo 15 y versículo 3, es Jesús hablando a sus discípulos y les dice,
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Las personas que han recibido a Jesús, las personas que escuchan la palabra de Dios en sí mismos, ya están recibiendo liberación, ya están recibiendo libertad, ya están siendo limpiados. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y cuando nosotros andamos en la palabra de Dios y cuando Dios y su palabra hacen nosotros la obra, nos va rompiendo las cadenas y nos va libertando. Ahí hay una liberación. Pero aún así vemos hermanos que aman al Señor y quieren agradarle y no lo consiguen, no porque no quieran, sino porque siguen atados. Así que cuando una persona viene al Señor, en cierta medida tiene liberación. Vemos en Mateo capítulo 11 y versículo 28, cuando el Señor Jesús dice unas palabras que son muy conocidas y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que ahí ya encontramos una liberación. Cualquier persona que entrega su vida a Cristo, su corazón a Cristo, ya tiene una liberación. Hay una carga que es quitada de sobre él. Pero no quiere decir que sea quitada en el instante toda la carga. Hay ataduras que no son quitadas en el instante. Yo creo que lo hemos experimentado todos cuando hemos venido a Cristo, como que algo se nos ha quitado de nuestra espalda o de nuestra alma, algo que nos agobiaba y hemos sido y nos sentimos más livianos, como que ahora nos sentimos más ligeros a la hora de caminar, a la hora de hacer las cosas, a la hora de vivir la vida, nos sentimos más livianos, como más ligeros, como una pluma. Algo se ha ido de nosotros. Pero en el caminar cristiano nos damos cuenta de que aún hay cosas que están por ser liberadas. Aún hay ataduras que necesitamos que se rompan en nosotros. Poco a poco la palabra va haciendo eso, pero hay otras cosas que persisten y están muy fuertes ahí. Y persisten porque el viejo hombre está viciado en nosotros. Volvemos a Efesios capítulo 4 y versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que hay cosas en nosotros que están viciadas. Y por eso necesitamos que se rompan. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, los vicios, cuando una persona deja de fumar, en aproximadamente 3-4 semanas, la persona está limpia de tabaco. La sangre ya se ha limpiado. Igual que pasa con el alcohol o con la droga. Pasado aproximadamente un mes, la persona está limpia, la sangre. Pero hay algo en su alma que cuando pasa ese tiempo aún se siente atado y siente la necesidad de fumar, de beber, de emborracharse o de drogarse. Aún está ahí. ¿Qué es? Esas son las ataduras espirituales, por causa del pecado. Cuando nosotros pecamos le damos lugar al diablo. Yo les animo a que más que ir buscando las citas, si no son muy ligeras, más bien se las vayan anotando, para luego buscarlas en casa. Porque si no se van a perder parte de la explicación. Cuando la persona es limpiada porque se ha abstenido durante un tiempo, hay cosas en su alma que todavía le siguen llevando a pecar. Y es lo que dice el apóstol cuando dice: airaos, pero no pequéis, y a continuación dice: pero no deis lugar al diablo. Y aquí nos enseña algo, y es que
El enojo le da lugar al diablo. Y si lo extendemos un poco más, toda clase de pecado le da lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, le damos lugar a un diablo de ira y de enojo, posiblemente también de rencor, de falta de perdón, de venganza. Cuando nosotros empezamos a fumar, le vamos a dar lugar a un espíritu de vicio. Conforme nosotros estemos practicando ciertos pecados, le vamos dando lugar a ciertos demonios en nuestras vidas. Personas empiezan a jugar el dinero en la tragaperra, le da lugar a un demonio de ludopatía. Podemos encontrar un montón de casos así, y así podríamos poner muchos más ejemplos. ¿Se entiende, verdad? La práctica del pecado le da lugar a un demonio. Entonces, como hablábamos el otro día, la persona puede estar influenciada, oprimida o en posesión. Influencia. La influencia es una voz, es un susurro, algo que nos habla al oído, a la mente, la gente dice al corazón, que nos va de alguna manera guiando lo que supuestamente, digo supuestamente y quiero que esa palabra se quede ahí bien notada, supuestamente, tenemos que hacer o no hacer. ¿Habéis visto los dibujitos cuando aparecen en una persona o en alguien, en los dibujos, aparece, en un lado aparece un demonio y en otro lado un angelito? ¿Lo hemos visto alguna vez? Ahí está la influencia. El demonio empieza a susurrar al oído, haz esto, di lo otro, ve a este lugar, no hagas aquello. Y todo conforme contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios quiere que hagamos. El angelito, vemos los dibujos del angelito, no le hagas caso, haz esto, haz lo otro, ve por aquí, no vayas por allí, no le hagas caso, haz esto así. Ahí vemos cómo es una ilustración de lo que está pasando realmente en el mundo espiritual, que a todos y cada uno de nosotros nos pasa cada día. Cada día el diablo viene susurrándonos al oído para que hagamos cosas que son contra la voluntad de Dios, o que dejemos de hacer cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Y entonces eso es una influencia. Otra influencia a veces también es un empujón. Cuando le empujas a alguien y lo desplazas. ¿Sí? No sé si a veces lo habéis hecho en alguna ocasión, vais con los amigos o con alguien caminando y lo llevas de la mano y conforme lo llevas de la mano no quieres que camine por ahí por cualquier circunstancia y le pegas un tirón y te lo arrastras y te lo llevas contigo. A lo mejor has visto un agujero en el suelo o has visto un chicle o cualquier cosa, ¡pum!, le pegas el tirón. No pises ahí y te lo traes. Es una influencia. No estamos operando desde dentro, estamos operando desde fuera, pero esa influencia, esa fuerza sobre la persona lo ha traído hacia un lado o hacia el otro, lo hemos desplazado porque a veces se le empuja. A veces vemos que viene algo, ¡pum!, le pegas un empujón, no para hacerle daño, sino para evitar un mal peor. En ocasiones sí es para hacer daño, en ocasiones sí. En ocasiones llega alguien y le pega un tirón en la mochila, en el instituto o lo que sea, le pega un tirón en la mochila detrás para que la persona caiga de espaldas. Ha tenido una fuerte influencia que lo ha arrastrado, lo ha llevado hacia atrás. Pero no está operando desde dentro, tampoco es una opresión. Es una influencia momentánea que lo ha llevado hacia donde ha querido. Entonces, ahí encontramos eso, la influencia. Mateo capítulo 16
y versículo 23, vemos a Pedro cuando le dice a Jesús, Señor, nada de esto te acontezca, ten compasión de ti, porque Jesús le estaba diciendo de que le era necesario morir. Y en el versículo 23, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le estaba intentando el diablo, a través de Pedro, influenciar a Jesús para que no cumpliera la voluntad de Dios. Encontramos también en Santiago capítulo 1 y versículo 14 al 16 otro ejemplo de la influencia. Santiago capítulo 1 del verso 14 al 16. Empezamos en el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esto? Una influencia. Ahora alguien está a dieta, no puede tomar chocolate, le han dicho que no come chocolate, y entonces ahora le ponen chocolate delante. ¿Qué es? Una influencia. Ahí está, es una tentación que por una influencia le está influenciando. ¿Por qué? Porque de dentro la persona quiere, pero no puede, no debe, pero quiere, y entonces es seducido, es atraído. Es atraído, ahí está la influencia. ¿Vale? Entonces, la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Vale. La segunda situación es cuando una persona está oprimida. Poníamos el otro día el ejemplo de Sara, que estaba Ruth y Gina, y estaban muy cerca de ella, y supuestamente le estaban diciendo cosas malas. Y entonces la persona se siente oprimida. Cuando no paran de decirnos una cosa una y otra vez, una y otra vez. Nos lo dicen una vez, es una influencia, pero cuando es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y cuando sentimos que las personas o los espíritus inmundos están cada vez más cerca, cerrando el círculo, y cada vez nos sentimos más oprimidos. Cuando parece que incluso el círculo de amistades o un círculo de enemistades están contra nosotros y nos llevan a hacer algo. La presión del grupo, hablábamos eso es algo que se conoce hoy en día, la presión del grupo. Cuando nosotros nos juntamos con unas personas, un grupo de amistades, si todos fuman, es fácil de que vengan todos a decirnos, fuma, 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 fuma. Y al final, ¿qué hace el chaval? ¿Qué hace el joven o la joven? ¿Qué es lo que hace al final? Vale. Y fuma. La presión del grupo. O la presión del grupo dice, venga, vámonos, vámonos todos, vámonos para este lado, vámonos al otro sitio, vámonos para acá, vámonos para allá. Y uno, sí, venga. Y tú también, vente, no te quedes, venga, va. Dile esto a tu padre, dile esto a tu madre, tal, lo que sea, y te vienes. Y para acá, y para allá. Y al final, vale. ¿Por qué? Por la presión del grupo. Entonces eso pasa muchas veces, pasa con amigos, pasa también en el trabajo, pasa en lugares de estudios, pasa en muchos sitios. Y no se dan cuenta las personas que están siendo usadas por demonios y están trayendo una opresión. Ahora, a veces las personas están siendo usadas por los demonios para oprimir a alguien y luego las personas se van. Pero el individuo se queda todavía con la opresión. Todavía se siente
temeroso, todavía se siente mal, se siente atribulado. ¿Por qué? Porque aunque las personas se han ido, los demonios siguen todavía cercándole y siguen todavía trayendo pensamientos. Ya no es un pequeño demonio trayendo una influencia, son un montón de demonios trayendo una opresión. Lo tiene oprimido, arrinconándolo, llevándolo contra la pared. Y ahí encontramos la depresión. Ahí encontramos también personas que se suicidan o personas que cometen homicidio. Encontramos un montón de personas y de casos así. Estas oyen voces, ven cosas y de alguna manera se sienten que están en oscuridad y que no ven la luz, no ven la salida, se sienten acorralados. Hasta el punto que muchos de ellos desean la muerte. Vuelvo a insistir, cuidado con la presión del grupo. Y también, cuando estemos solos, identifiquemos esa opresión, esa presión que estamos sintiendo, que lo sentimos como una opresión, es causada por demonios. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 7 dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La misma Biblia advierte de que aun la persona más sabia del mundo, cuando está bajo opresión, hace cosas insensatas. Y lo curioso es que lo escribió Salomón, el más sabio de toda la tierra, hasta que llegó Jesús. El más sabio, no había habido otro más sabio que él. Y este hombre que comenzó bien con Dios, resulta que él se volvió a los ídolos a adorar y sacrificó a los ídolos de sus mujeres. ¿Por qué? Influencia, opresión. ¿Qué le dirían sus mujeres y cuánto insistirían sus mujeres para que él dejara al Dios verdadero y adorara a los ídolos? Las mujeres, aquellas mujeres hicieron mal, pero evidentemente fueron usadas por demonios para que el rey Salomón se desviara. Y eso es lo más diabólico que puede haber. ¿Por qué es diabólico? Porque si un rey, un gobernante de nación, se desvía con él a toda la nación. Y ejemplos tenemos un montón en la Escritura. Reyes y Crónicas nos habla de eso. La tercera causa, aquí hemos dicho influencia, opresión. Y ahora vemos posesión. La posesión, ¿qué he dicho? Posesión. Gracias, posesión. La posesión es distinto, lo otro, tanto la influencia como la opresión viene de fuera, la opresión viene de adentro. Ya hemos explicado cómo. Generalmente se le da lugar a los demonios a través del pecado. Ahora, hay muchas clases de pecado. Hay pecado de vicios, hay pecado de sexuales, hay pecado de ocultismo, como la brujería, hechicería, santería, adivinación. Todas esas cosas, esas prácticas se le da lugares a demonios, drogas y películas de terror. Hay un montón de pecados y de cosas que traen influencia de demonios y que también dan lugar a que demonios puedan atar nuestra vida y entrar a vivir en nosotros. Hay una frase muy importante que dice Jesús, y es que, y luego lo veremos también, que el demonio, cuando no está en una persona, anda por lugares secos y desiertos. Entonces busca un alma para encontrar reposo.
El espíritu inmundo sí necesita un cuerpo para encontrar cierto reposo y descanso. Entonces, por eso también tiene tanto interés, no solamente en atar las personas, sino en entrar en las personas. Y cuando entra en las personas y toma posesión de la persona, estamos hablando de que toma el dominio de la persona. ¿Habéis visto personas que hacen locuras? Que están enajenadas, ni siquiera ellas son conscientes de lo que están haciendo. Lo vamos a ver en la Escritura. Mateo, capítulo 8. Y versículos 28 al 34. Nos cuenta la historia del endemoniado gadareno. Mateo nos habla de dos endemoniados. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo: id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta misma historia la encontramos en Marcos y en Lucas, la historia de los endemoniados gadarenos. Aquí habla de dos, y en Marcos y en Lucas ellos hacen énfasis en uno de ellos, en uno de los dos endemoniados. Ahora, si vamos a Marcos capítulo 5 y le echamos un vistazo a la misma historia, vamos a encontrar algún pequeño cambio, algún pequeño matiz que nos ayuda a entender más y mejor, tanto si miramos en Marcos como en Lucas. Lo primero que encontramos cuando hemos leído Mateo es que parece que son las personas que vienen hablando. En el versículo 29 decía que estas personas clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Pero luego en el versículo 31 de aquí de Mateo dice: y los demonios le rogaron diciendo. ¿Quién habló? Los demonios. ¿A través de quién? De la persona. Lo mismo lo vemos en Marcos. Marcos capítulo 5 y versículo 8. En el 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Parece que es la persona, el endemoniado, ¿vale? En el versículo 6 incluso dice: cuando vio pues a Jesús, corrió lejos y se arrodilló delante de él. Parece que es la persona. Pero luego nos aclara en el 9 y dice: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea que vemos cómo el demonio habla a través de las personas. Y aquí lo podemos encontrar en esta historia en los tres evangelios. Otro detalle muy importante que encontramos en este mismo Marcos, capítulo 5, cuando leemos al principio, en el versículo 2 dice: y cuando salió él de la barca hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle,
ni aun con piedras, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. O sea, tenía una fuerza descomunal, y no es porque estuviera de gimnasio el hombre. El hombre vivía en los sepulcros y andaba por los montes. O sea, que no es que tuviera una dieta sana, no es que, sino que él le ponían grillos y cadenas y él las partía. Y él las partía. ¿Vale? Y luego dice que andaba dando voces y que dice que hiriéndose también con piedras. O sea que era violento, era un hombre, era violento, agresivo hacia él y hacia otras personas también. Entonces vemos cómo el demonio se usaba de él para hacer todas estas cosas. Vemos un ejemplo que da más luz y más claridad también, le añade luz y claridad, en Hechos capítulo 19. Y versículo 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Vemos cómo 7 personas, 7 hombres, 7 hermanos querían practicar exorcismo y liberar a una persona que estaba endemoniada. Y el demonio habló a través de él, reconociendo a Jesús, reconociendo a Pablo. Dice: pero a vosotros no os conozco. Y entonces nos dice la Escritura que este hombre saltó sobre ellos y pudo más que 7 hombres. Cuando las personas están poseídas, el demonio manipula a las personas. El demonio le dice: pégale. El demonio le dice: insúltale, escúpele, aráñale. El demonio manipula a las personas y hace de las personas lo que quiere, como si fueran las personas un títere en su mano. Habla a través de ellas y se expresa físicamente a través de ellas. Y la mayoría de las veces con violencia y agresividad, o hacia ellas mismas o hacia los demás. Aquí vemos el caso de algunos poseídos. ¿Se entienden las 3 diferencias? Ahora, analicemos un poco este gran mandamiento que hemos encontrado, o que Dios da, Jesús da, en Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, que lo hemos leído antes. Y vamos a analizarlo bajo la óptica de la Iglesia en general, no de una denominación específica, sino en general.
El alto concepto de la predicación del Santo Evangelio de Jesucristo, la dádiva de Dios, el mensaje de salvación, ha sido predicado y muchas almas se han salvado. Gloria a Dios. Pero, ¿qué de las señales? ¿Nos hemos preocupado, le hemos dado la secuencia y el orden que realmente corresponde? Me pregunto, ¿el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, acaso se puede equivocar o puede equivocar el orden de cómo debe suceder y llevarse a cabo un ministerio tan importante como el que ha sido conferido a la Iglesia? Y me respondo, no, el Espíritu Santo no se equivoca. Muchas veces cuando leemos la Escritura, las cosas están escritas en un orden por algo. Nosotros nos equivocamos en querer manipular a nuestro criterio y antojo, hacer las cosas como bien nos parezca. Lo que el mismo Señor ha establecido, y quizá lo hemos hecho mal o hemos hecho mal esta tarea. Vamos a estudiar un poquito más detenidamente sobre estas señales, sobre el orden. Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18. En el 16 ya hemos leído que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. La primera señal que Jesús les dice a los discípulos es la de echar fuera demonios. Y es que muchas veces echando fuera demonios las personas no solamente son liberadas, sino que también son sanadas, porque muchas enfermedades son provocadas por demonios. Como ya estuvimos viendo en un estudio anterior, si alguien quiere recordarlo, está bien de que vuelva a ver ese estudio. Hay muchas enfermedades que son provocadas por demonios. Así que lo primero que dice es echar fuera demonios, libertar al oprimido, libertar a los cautivos. Segundo, dice hablarán nuevas lenguas. Y aquí nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Yo quisiera poner un ejemplo con esto. ¿Me dais 2 minutos? Bien, ya estamos aquí. La palabra nos enseña que nosotros somos como unos vasos y que podemos ser llenados de pecados, llenados de demonios, como el endemoniado gadareno, o podemos ser llenos de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra. Ahora, vamos a tomar este vaso, por ejemplo, en el que vamos a poner un poquito de cacao y le vamos a mezclar agua, simulando así de una persona que está llena de demonios. Como vemos, el agua está sucia, el interior está sucio y está lleno, ¿vale? No lo he llenado del todo para simplificar el ejemplo que quiero hacer. Muy bien. Ahora, lo que sucede es que cuando una persona está así, está llena de pecado y de demonios, entonces necesita ser limpiada y liberada. Ahora, lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo más fácil, como hemos visto, para llenarnos del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer primero es vaciarnos y limpiarnos. Es decir, liberarnos, echar fuera de nosotros todo lo malo. Una vez que está fuera, pues evidentemente lo que Dios quiere hacer es limpiarnos bien limpitos y no dejar en nosotros ningún rastro del pecado ni del diablo. Me voy a servir así. Y ahora echaríamos agua y el agua estaría
limpia. Es como fregar un vaso. Fregamos lo de dentro, lo lavamos, lo aclaramos y luego lo llenamos y está listo para beber. Correcto. Eso es lo que Dios quiere hacer en primera instancia en nosotros. Es lo más fácil y sencillo. Ahora, nosotros a veces venimos así. Venimos como este vaso, sucio, lleno. Y nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si le echamos más agua? Que sigue estando sucia y turbia. Entonces, ¿qué necesitaríamos para ser limpiados más todavía? Pues podríamos estar continuamente echando agua más, hasta que poco a poco se va aclarando y por ir echando más, si siguiéramos echando, llegaría un momento que el agua que está de color desaparecería y quedaría blanca, transparente. Ahora, esa es otra forma de hacerlo, es otra forma de ir siendo limpiado y de ir siendo libre. La palabra de Dios nos libra y nos liberta. La palabra de Dios va rompiendo cadenas. Conforme vamos escuchando la palabra y vamos recibiendo la palabra en nuestros corazones, la palabra de Dios que es viva y eficaz va rompiendo cadenas en nosotros, nos va dando luz en nuestro entendimiento y nos hace entender, nos convence y nos lleva a actuar y a hacer las cosas que Dios le agrada. Y eso le quita fuerza a las cadenas y las cadenas van siendo rotas. Nosotros vamos experimentando libertad. Pero lo que Dios quiere de verdad es que nosotros seamos vaciados de una sola vez y aclarados con agua, limpiados, y entonces luego ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que Jesús hizo en alguna manera con los discípulos. Les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, y les dijo, esperad que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que para ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo, lo ideal, el orden que Dios ha establecido es que primero seamos libres de toda atadura demoníaca y de toda presión demoníaca y que seamos libres de toda posesión, que seamos libres de cualquier demonio que esté atando nuestra alma, para luego ser llenados y podamos vivir en libertad. Muy bien, continuamos. En Lucas capítulo 11 y versículos 24 al 26 dice así: Cuando un espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que lo que nos está diciendo, en primer lugar, es que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, que es lo que hemos estado hablando. O sea, cuando nosotros somos vaciados, hemos sido limpiados, entonces luego hemos limpiado el vaso, ¿se acuerdan que lo hemos limpiado? El vaso se queda limpio, pero está vacío, necesita ser lleno. O lo llenamos del Espíritu Santo, o entonces el demonio vendrá con otros 7 peores y vendrá a ocupar ese vaso y entonces vendremos a estar peor que la vez anterior. Para terminar el estudio de hoy, vamos a responder a la segunda pregunta del por qué es necesaria la liberación, y es para dar respuesta a los de afuera, para dar respuesta al mundo. El mundo está oprimido por el diablo, así lo dice la Escritura, de que todos están bajo el maligno. Y el Evangelio es eso, el Evangelio es la liberación, el Evangelio es la salvación, el Evangelio es la sanidad. Y la respuesta para el mundo es Cristo, la salvación es Cristo. Y no solamente cuando le predicamos y la gente cree en Cristo y recibe a Cristo en su corazón, gloria a Dios por eso, amén.
Aleluya, alguien diga amén. Muy bien, pero la señal de que el reino de Dios se ha acercado verdaderamente es que, como nos dice aquí Jesús en Lucas capítulo 11 y versículo 20, cuando dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. La señal inminente de que el reino de Dios se ha acercado es que los demonios son expulsados de las personas. En el Antiguo Testamento podemos leer de que el rey Saúl tenía un tormento causado por un demonio. Pero no leemos que fue liberado. En ninguna parte del Antiguo Testamento se lee de ninguna liberación. Se leen de sanidades, se leen de milagros, se leen de resurrección de muertos, pero no se lee de expulsión de demonios. Ahora, este Saúl, cuando llegaba David, tocaba el arpa, el demonio se iba y lo dejaba por un tiempo. Y después de un tiempo, entonces volvía el demonio a atormentar. Lo que estamos hablando no es de posesión, sino de opresión. El demonio venía sobre Saúl y lo atormentaba. Y es el único caso que podemos encontrar en el Antiguo Testamento que habla más o menos de demonios y una liberación, de una opresión, aunque no de una posesión, como ya hemos aclarado. Ahora bien, es muy importante que entendamos lo que el Señor Jesucristo está declarando, de que ahora, por el dedo de Dios y en el nombre de Jesucristo, los demonios son expulsados de las personas, no simplemente de los tormentos y opresiones que son externos, sino de lo que es interno, de lo que hay interno en las personas. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier persona, cualquier entidad o cualquier religión que esté echando fuera demonios no lo puede hacer auténticamente si no es por el dedo de Dios. Muchas veces hay personas que dicen echar fuera demonios o entidades. Lo que sucede es que le traen alivio por un tiempo, pero no se va de ellos el demonio, sino que luego enseguida o antes o después vuelve a aparecer esa manifestación demoníaca en su vida, porque realmente no hubo una liberación. Pero ahora Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de los cielos. Y es importante que entendamos esto, porque ahora, en el nombre de Cristo Jesús, podemos traer libertad y respuesta al mundo, echándoles fuera los demonios en el nombre de Cristo, declarándoles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque nunca como hoy en día se ha visto proliferar tanto el ocultismo, lo que la Iglesia tanto perseguía, el ocultismo, la brujería, la hechicería, todo eso. Hoy incluso ha pasado a ser parte de las prácticas de algunos que pertenecen a la Iglesia oficial. Y a través de la libertad del culto se ha dado rienda suelta a todo tipo de prácticas de ocultismo. ¿Por qué? Por causa de la ausencia del poder de Dios en la Iglesia y de echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Quiero aclarar que estoy hablando que este fenómeno ocurre en países cristianos, evidentemente, porque los países que no son cristianos ya están yendo a la curandería, a la brujería, a la hechicería y siguen atados. Pero estamos hablando de países cristianos donde debiera imperar el poder salvador de Cristo libertando a las personas. Ahora bien, la Iglesia ha permanecido durante mucho tiempo como espectadora en este tema. Y por lógica, aquellos pobres que caen bajo algún problema espiritual no tienen otro recurso que ir a ver a aquellos que les prometen soluciones mágicas a sus problemas. Y la consecuencia es que terminan peor, realmente destruidos y muchos en el manicomio. Es un contrasentido dejar que las almas vayan a buscar respuestas a sus problemas donde van a causarle un mal peor. Por lo tanto, la Iglesia tiene que prepararse para este gran desafío. Tú y yo tenemos que prepararnos para echar fuera demonios en el nombre de Cristo y libertar verdaderamente a las personas en el nombre de Jesús. Nosotros, como Iglesia, tenemos las respuestas adecuadas a los problemas para las almas.
Nosotros hemos sido libertados por Cristo. Nosotros tenemos las herramientas para libertar al mundo, para anunciar libertad a las personas y para liberarlas verdaderamente en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que un día Dios nos va a demandar el no haber dado las respuestas necesarias a los problemas de esta sociedad en nuestra generación. Así como el rey David servía a su generación, liberó a la nación de los enemigos que había alrededor y de todos los problemas que había en la nación, nosotros tenemos la responsabilidad de libertar a nuestra generación. Dios les bendiga. Amén. Vamos a dar paso a las preguntas. Que tengo una duda, porque cuando habla de las personas, dice que los mantos, ¿no? Los mantos. Lo que es, los mantos, los trapos. Vale, yo los trapos, sí. Lo que no entiendo es si eran las ropas que llevaba el mismo apóstol, que se las quitaban y se las llevaban, o el manto de la o el trapo de una persona se lo ungían y se lo llevaban. Sí. Yo entiendo que eran los paños o la ropa que tenía el apóstol Pablo encima. Pero sea una o sea otra, lo que nos enseña es una cosa, que la ropa que nosotros usamos toma nuestro aroma, toma nuestro perfume. A veces mis hijas cogen una prenda, lo que sea, y dicen, huele a papá, ¿vale? A veces toman una prenda y dicen, huele a humo, huele a tabaco, huele a bar, huele a gimnasio, a sudor, ¿vale? Va tomando, la prenda toma olores y cada persona desprendemos una aroma distinta y la prenda la toma. Lo mismo la unción. Si nosotros estamos ungidos en el Señor, las prendas que nosotros llevamos encima quedan impregnadas con la unción del Espíritu Santo. Entonces, bien sea de Pablo, pues Pablo, dame la camisa, por ejemplo, ¿no? Y le lleva la camisa, le lleva la prenda, la túnica, la capa, lo que llevara Pablo en ese momento. Y se lo lleva, lo pone sobre el enfermo, y el enfermo sana y es liberado. O bien que le llevaran una prenda y le dijeran, úngela, unge la prenda. Y entonces ungiera la prenda en el nombre de Jesús, poniendo de lo que está sobre él, sobre la prenda, y entonces luego se lo llevarán a los enfermos. Sea de una manera o de otra, la cosa es que funciona. Los enfermos serán sanados y los cautivos liberados. ¿No ha pasado a veces de que nos hemos juntado cerca de alguien que está fumando y nosotros nos hemos llevado el olor a tabaco? Pues lo mismo es. O sea, cuando alguien ungido con el Espíritu Santo ora por la prenda, lleva la unción. Y luego en fe y en el nombre de Jesús la aplicamos y que Dios haga el resto. Amén.